somos niños si queremos entender por qué pasan las cosas en el mundo, o nos ponemos metas que para los adultos, en su mente de adultos, son imposibles. Así como atrapar el viento, encerrarlo en una botella y jugar con él siempre que queramos. Pero el viento resulta un juguete muy velidoso y no se deja atrapar. Nicolás no es alguien que afloje en sus intentos por conseguir sus objetivos, aunque el paso del tiempo le juegue en contra. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reunimos para hablar de un libro bello, de un libro bonito, y respecto del libro que están viendo en pantalla, que es El niño que quería atrapar el viento, de los autores presentes en este capítulo del Traficantes de Cultura, Walter Kuhn y Carola Vergara. Walter, Carola, bienvenidos, gracias por aceptar esta conversación. Hola. Hola Humberto, muchas gracias a ti también. Y antes de, a mí siempre me gusta conversar respecto de desmenuzar un poco de cómo resultó el libro, y obviamente hablar de la idea editorial. Haciendo un barrido por Google, tengo entendido que este libro tiene más vida de que la que tuvo cuando se lanzó. O sea, tengo en estos datos Delfos 2012 y 8 libros 2013. Es un libro que es bastante más antiguo. Y obviamente hablar de la idea. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Sí, es cierto, tiene ya como 10 años este libro, desde que nosotros con la Carolina lo hicimos por primera vez, con otras ilustraciones. Esta edición que tú tienes es una edición completamente ilustrada de nuevo. Uh-huh. ¿Carolina? ¿Carolina? Sí, ahí sí. Sí, lo que pasa es que a veces como que se me tiende a pegar. Claro, es un libro que como dice Walter ya tiene unos 10, 11 años, y que hicimos una edición primera, autogestionada diría yo, ¿cierto? Sí. Por Walter. Y luego ese libro lo publicó 8 libros, el 2013. Con ellos estuvo a la venta todos estos años, ¿cierto? Hasta que se terminó el contrato de los derechos de autor, y ahí lo toma 8 libros para hacer esta reedición con ilustraciones nuevas, ¿cierto? Y bastante más 8 libros, se toma Penguin, a través de Alfaguara. La edición nueva es de Alfaguara. Claro. Me equivoqué, sí. Entonces ahí lo toma, ¿cierto? Para hacer esta reedición con ilustraciones nuevas. Tiene como un aire distinto a este libro, encuentro yo. Muy diferente al anterior. Tiene una cosa más... y más páginas. Y más páginas. Más páginas también. Y debe ser por los colores, porque se ven como más iluminados la edición la edición actual, con una edición que encontré en internet en PDF. Esa. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que yo creo que a lo largo han pasado tantos años y tantas cosas en 10 años, que yo creo que también esa misma interpretación acerca de la muerte, al menos para mí como ilustradora, ha ido cambiando, y a través de esas ilustraciones se ha ido reflejando también. Yo tengo en el tiempo que hice la primera edición, que pude hacer los dibujos, ¿cierto? Yo tenía una relación con la muerte bastante, no sé cómo decirla, pero una relación más bien complicada. Y ahora no, ahora tengo una visión completamente diferente. Creo que eso se refleja en las ilustraciones, a pesar de que sí, es una edición mucho más tenue, ¿cierto? Y también tiene los colores, no sé, usé mucho azul, cosa de transmitir un poco esta sensación de tristeza, pero también de tranquilidad, ¿cierto? Pero claro, ahora es un libro completamente colorido, es mucho más... siento que es mucho más cercano, y cada página, cada ilustración tiene que ver más con las emociones que se viven en cada página y con las transformaciones que se viven en cada página, porque además el cuento es sumamente dinámico y todas las emociones que se viven ahí son súper diversas, entonces
es como mi mamá me lo dijo, este libro es como Technicolor, me dijo. Es como que tiene absolutamente toda la paleta, aunque claramente es una paleta mucho más cálida que fría, eh, pero está distinto. Además que es un libro que habla mucho de la contención también, de manera implícita. Entonces también tenía que transmitir un poco esa calidez. Walter, y según lo que mencionó obviamente en la solapa, has publicado diversos artículos científicos y varios libros de apoyo psicológico, y el punto clave, logró cumplir su sueño al publicar El niño que quería atrapar el viento, una de sus primeras obras. ¿Por qué era un sueño publicar para niños, Walter? Lo que pasa es que es muy distinto. Por ejemplo, justo acá tengo uno, este lo publicamos este año con la Universidad de Santiago, que es ahí, por ahí se ve. Ese es de apoyo psicológico, ahora a propósito del contexto de la pandemia. Entonces, estos son libros más como de materia, ¿no? Más técnicos. Entonces, de alguna manera, es muy distinto de algo como este libro, El niño que quiere atrapar el viento, que es un cuento y que estimula mucho la imaginación. Entonces, de alguna manera, si bien yo soy psicólogo y la escritura de difusión científica es importante y es necesaria, lo que yo quería hacer cuando chico era escritor de contar historias, ¿te fijas? Así como cuando se cuentan historias alrededor de la fogata. Y es muy difícil el lenguaje, obviamente, técnico del psicólogo versus llevarlo a un lenguaje más amigable para los niños, sobre todo. Mira, en este cuento en realidad no fue difícil para nada, porque el cuento prácticamente se escribió solo, ¿ya? O sea, eh, ese cuento yo lo escribí en un retiro de meditación vipassana, que son unos retiros que tú estás 10 días aislado, no hablas nada, y son 10 horas de meditación diaria. Entonces, yo en ese retiro se me ocurrió este cuento, y el cuento, te digo, se escribió solo. Gracias como a la inspiración del estado de conciencia de ese retiro de meditación. Entonces, no fue para nada difícil el cambio de lenguaje. Perdón, ahora sí. ¿Y cómo fue el camino editorial respecto de, bueno, este nuevo camino editorial después de pasar por varias etapas, varias vidas literarias y llegar hoy a Alfaguara? Mira, ha sido un largo camino editorial, así es verdad, largo. Sobre todo porque a ver, yo como psicólogo lo que había publicado eran cosas científicas de psicología. En realidad esto estaba como fuera de mi ámbito, pero el cuento yo lo encontraba una metáfora tan linda que servía para la angustia existencial de alguien en situación de duelo o simplemente angustia existencial. eh, lo encontraba tan lindo que lo quería compartir y me parecía que el cuento tenía una misión. ¿Te fijas? Entonces, después de que con Carolina lo hicimos, yo lo diseñé y inclusive imprimí la módica suma de 100 ejemplares. Te fijas que era todo para lo que me alcanzaba. Y ahí empezamos a buscar puertas de editoriales y nos lo rechazaron, no sé, 5 o 7 veces, hasta que 8 libros finalmente lo acogió y dijo, sí, nos gusta, nosotros queremos apostar por él. Eh, entonces, con 8 libros, tuvimos la suerte de que este es una editorial independiente que se interesó, te fijas, y nos lo publicó. Y el libro tuvo vida y difusión gracias a eso. Ellos consiguieron, por ejemplo, meterlo en las bibliotecas CRA, por ahí por el 2012, 2013. Entonces, la edición de 8 libros está en todas las bibliotecas de colegios públicos de Chile, lo que es gigante para nosotros. Y el cuento ha tenido bastante vida propia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace muy poco, alguien me comentó que el cuento estaba en Spotify. Y lo busqué en Spotify y resulta que si tú se metes a Spotify y pones El niño que quería atrapar el viento, y hay alguien que subió un audio de sí mismo leyendo el cuento. Ah, yo no sabía eso. Ay, qué buen dato. Hace unos días. Entonces, de repente, de cuando en cuando lo googleo así y me lo encuentro en los lugares más extraños. Entonces, como cuento que te digo que me lo encontré en Spotify. Entonces, cuando se cumplieron los derechos y el 2020, el Consejo Nacional de Televisión también lo adaptó a un corto de 5 minutos para su serie Cuenta Nuestro Cuento. Entonces, después de todos estos años que el libro ha funcionado,
cuando se venció el contrato con 8 libros, quisimos buscar una editorial que tuviera una difusión mayor, que tuviera un alcance más grande, ¿te fijas? Nosotros en este minuto con la Carola estamos esperando la posibilidad de que esto se edite en otro país. Por ejemplo, la Carola tiene publicaciones en Uruguay y en Colombia. Entonces estamos viendo a ver si alguien de allá se interesa y parte interesándose. Sí. Lo encontramos, el canal se llama Cuenta Cuentos, sí. Sí, igual lo encontré. Ahí lo vamos a agregar a los episodios. Sí, como Walter te decía, es súper importante eso acerca del libro, porque es un libro que efectivamente ha tenido vida propia durante todo este tiempo, del que, bueno, yo siempre digo, siempre tenemos retorno, siempre tenemos algún tipo de mensaje, algún tipo de mail, eh, acerca de lo que sirvió el libro en las personas, en los niños. De repente hay gente que me escribe y me dice, oye, ese libro, porque ya como que se sabe que existe, oye, ese libro que ¿cómo se llama? Que ilustraste, es el que habla de la muerte, sabes que lo necesito, la gente lo compra porque lo necesita para regalárselo a alguien, o para tratar el duelo de un familiar, ¿te fijas? Entonces, es un libro que realmente sirve. O sea, que cumple absolutamente con su misión, por así decir. Y por eso también, sobre todo en este contexto, como ya, bueno, ya estamos un poco más en la puerta de la pandemia, en la puerta de salida, toco madera, ¿cierto? Pero más en este contexto como de pandemia y de tantas pérdidas que hemos sufrido como país o como sociedad, ¿ya? ¿No es cierto? A nosotros nos parecía también súper importante de que este libro tuviera este mayor alcance del que habla Walter, ¿cierto? Porque en el fondo, en este contexto, vuelve a servir, o más que vuelve a servir, sirve con más fuerza, ¿te fijas? Llega a más gente que lo necesita. Bueno, de hecho, eso que dice Carola, el contexto de la pandemia, también fue importante para que Alfaguara y Penguin apostara por lanzar este libro este año, porque normalmente esto habría sido dentro de la planificación del próximo año, pero lo apuraron y lo metieron entre medio para que alcanzara a estar este año. Sí, sí, porque la calendarización creo que ya estaba ok, entonces fue como, ya, démosle al tiro, tiene que ser ya, así rápido, un trabajo de ilustraciones en súper pocos meses, ahí editando texto también con Walter, fue rapidito, pero encuentro que estuvo súper bueno. Eso fue durante el primer semestre que estuvimos trabajando en eso. Y en ese punto, cuando nace la idea del libro, ¿cómo coinciden ambos? ¿Cómo coincide Carolina con Walter o al revés? Yo me puse a buscar una ilustradora. Yo me puse a buscar una ilustradora. Específicamente yo quería que fuera mujer y mamá. ¿Te fijas? Para que tuviera como sensibilidad, que fuera más sensible que los hombres que somos más brutos de repente, ¿no? Y entonces estuve buscando ilustradora mucho tiempo y alguien me la recomendó por ahí. Entonces estuve viendo unas ilustraciones que Carolina tenía en DeviantArt, parece, Sí, o en un blog, quizás, sí. o en tu blog, sí, 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 yo que en ese tiene, tiempo tenía un y me blog. gustaron, sí, y me gustaron unos que tiene como unos extraterrestres que usamos después en el segundo libro. Sí, 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 sí. Y me gustó mucho el estilo de Carolina, porque Carolina tiene un estilo que por un lado es un poco naif, ¿cierto? Es como inocente y es muy dulce. Entonces es muy, muy apropiado para la edad y para el tema del cuento. Sí. Bueno, y la primera vez que nosotros nos juntamos, yo le había mandado el cuento por mail a Carolina, y cuando nos juntamos a conversar, la primera vez que nos conocimos, que fue en una cafetería en un terminal de bus, ahí en una estación central, por ahí, Sí. eh, y cuando Carolina me contó lo que ella se imaginaba al leer el cuento, lo que me convenció a mí era que sus imágenes mentales eran parecidas a las mías. Ese era como lo que más me convenció. Y después me enteré que es cáncer igual que yo, así que... Bueno, en ese momento no era mamá, pero ahora sí. Y en el caso, Carolina, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo es el tema? Porque uno no es tan entendido en ilustración, pero uno nota más bien acuarela en este punto de la ilustración. Así es. Bueno, hay mucha gente que trabaja, ¿cierto? Con sus materiales favoritos o con su estilo propio, ¿cierto?
en la ilustración de libros infantiles es súper importante ahí ver el tema de la técnica que uno va a usar, porque la técnica también comunica. Los colores que eliges, las líneas que haces, si es más transparente, si es más duro, todo eso comunica y la idea es que todo lo que tú vayas haciendo aporte al tema central, ¿cierto? Entonces, en este caso, sí, en este caso, porque el libro que hicimos después es completamente distinto en cuanto a técnica, en este caso de este libro fue absolutamente todo pintado con acuarela. Necesitábamos, ¿cierto?, esta amabilidad, este carácter como de transformación, ¿cierto? Que en el fondo, si nosotros nos ponemos a pensar, el agua es lo que nosotros podemos ver en sus tres estados. Entonces, como este cuento también habla mucho de los cambios de estado, de la espiritualidad, de todas esas cosas que a lo mejor para nosotros en algún punto son como un misterio también, porque la muerte nadie sabe para dónde vamos, eh, o sea, nadie sabe lo que hay detrás o más adelante que ello. Entonces, para mí el agua era el medio por el que había que apostar todo el tiempo. Entonces hice todas las ilustraciones con acuarela y luego las paso por escáner. Mi trabajo es todo así análogo, a mano, digamos. Las paso por un escáner, las meto un poco al Photoshop. En este caso, un amigo me ayudó con borrar los blancos porque estábamos súper ya a fecha de entrega. Entonces, si me ponía yo a borrar los blancos, dejaba de pintar y no. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de estas ilustraciones que tienen blanco acá arriba, hay que limpiar esos blancos, ¿cierto? Hay que nivelar un poquito los colores para que en pantalla y en impresión se vea lo más parecido al original, y es un trabajo pequeño en comparación a todo el trabajo manual que hay. Es un trabajo de postproducción un poquito más cortito, ¿cierto? Pero que también se hace y que es importante. Luego eso se mandan todas las ilustraciones a la editorial y la editorial hace el diseño y ¿no es cierto?, la diagramación y todo eso. Lo mencionaba Walter. O sea, en libros como esto, obviamente es lo que tú tienes en la cabeza el texto y que a su vez eso coincida con la ilustración. O sea, la química que tiene que ver entre el autor y el ilustrador de la misma obra que tú estás escribiendo. Sí. Sí, sí, porque Carolina tiene que resolver ciertos problemas. Hay partes del libro que son bastante abstractas, o sea, entonces ella tiene que interpretarlas de una cierta manera. Por ejemplo, hay una parte, la parte de la epifanía del niño en el cuento es a través de un sueño. Entonces, él sueña algo, ¿cierto? Y él sueña que con el perrito se convierten en gotas de agua y después se evaporan. Entonces, esa idea de que se evaporan, ¿cómo la ilustras? ¿No? Exacto. Y entonces Carolina la resuelve de esa manera que es tan como lúdica, tan bonita. Sí, al final esas son como una suerte de imagen mental que uno tiene, porque no, es como muy fantástico, ¿cierto? No, las gotas no se evaporan en forma de globo aerostático, entonces. Claro. Pero claro, ahí uno va buscando, a veces también son como parte de epifanías, porque, por ejemplo, en el libro que ahora estamos trabajando con Walter, que también tiene como, que yo siento que tiene mucha similitud con en cuanto a los pasajes y a las epifanías, ¿cierto? Mm. De eso, de también cómo uno puede ir poniéndole imagen a esas ideas. Hay harto desafío claro, está esa epifanía de cuando el trébol se da cuenta, que es el libro que seguramente Walter le va a comentar un poquito, del que estamos trabajando ahora, que también tiene como una revelación y también es súper abstracta. A mí por lo menos me encanta ese tipo como de desafíos, porque las imágenes que una maneja también tienen como esa suerte de epifanía, como que de repente llegan, y llegan así como muy, muy, de manera como
muy rápida y muy certera, porque no es algo como que uno vaya masticando, o sea, quizás las otras ilustraciones sí, las que son a lo mejor más evidentes, las que van acompañando más al texto, pero esas que son como de resolución, esas llegan así, llegan como, ya, esto es, y eso yo siento que también le da como emoción al trabajo. Pero claro, Claro, eso, por ejemplo, a mí me ha pasado con los textos de Walter, porque por ejemplo con otras publicaciones que he hecho, y ahí quiero mencionar acerca de lo que tú decías, Humberto, de la química, yo creo que es súper importante. A mí me ha tocado ilustrar cuentos de autores que yo no, con los que yo, por ejemplo, no he hablado, y cuesta, porque inmediatamente me pasa que me siento más ajena, ¿te fijas? Me siento como un poco más ajena al texto. Siempre me gustaría a lo mejor más que saber lo que espera el autor, es saber desde dónde lo escribe, desde qué lugar, desde que si los personajes son sus cercanos, cuánto cariño o cuánto apego tienen hacia el cuento, etcétera. ¿Te fijas? Como que esas cosas también te hacen encontrar similitudes a lo mejor contigo y ver esos como puntos de encuentro, porque, por ejemplo, lo que decía Walter, que los dos somos cáncer, por ejemplo, en el signo, entonces hay hartas otras similitudes que yo encuentro, pero eso también hace que uno trabaje de un lugar diferente, desde un lugar diferente, como eh, más desde la cercanía, sí. mira, este cuento es un cuento, la Carola lo dice que es como un cuento existencialista, a mí me encanta esa manera de decirlo. Entonces, aborda ciertas cosas que son existenciales y que son abstractas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago o cómo hace ella para dibujar esto que en el fondo implica concretarlo, ¿no? De una manera que el niño lo pueda ver y entender. Entonces, en ese sentido, Carolina hace un trabajo espectacular en resolver ese problema. ¿Mm? Ella hace referencia a otro cuento que estamos trabajando, que te cuento muy brevemente. Se trata de un trébol que escucha la frase de que para trascender en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro, ¿no? Entonces, este trébol se siente como insignificante y siente que su existencia va a ser intrascendente, que cuando él muera va a dejar de existir simplemente. Y entonces decide que lo que él, como una planta, lo que él quiere hacer es plantar un árbol, ¿no? Y hay un momento del cuento, efectivamente, como dice Carola, que es cuando él tiene la epifanía y cuando por fin se resuelve el conflicto, y acá vamos a hacer un spoiler de un libro que ni siquiera ha salido, que todavía no Va a existe. salir, va a salir. Y entonces hay un momento en el cual el trébol siente que él, en el fondo, a pesar de ser pequeño, no es insignificante, porque es muy distinto ser pequeño a ser insignificante, ¿no? O ser pequeño a ser intrascendente. Y hay un momento en el cual él siente que él forma parte del concierto cósmico, ¿no? Entonces, ¿cómo se ilustra eso, no? ¿Cómo se ilustra ese sentirse parte del universo? Y Carolina lo resolvió. No sé si quieres contar eso o si lo quieres dejar No, para cuando... dejemos. No, 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 es como suficiente. Danos esta pastillita, después lo vamos a poder recibir y abrazar. Respecto del libro, El niño que quería atrapar el viento, estamos hablando de Nicolás. Nicolás y su perro, Roberto. Sí, Me gusta la inocencia en la que se forma, en la que tiene Nicolás, obviamente. Uno puede interpretarlo como 5 o 6 años, sí, sí, ¿sí? exactamente. Y sobre todo porque yo siempre tuve esa misma duda cada vez que, no sé, nos encontraba en un funeral y siempre encontraba niños y los niños preguntando, ¿dónde está el tío? ¿Dónde está el papá? Y uno queda, yo no siendo papá, es como, ¿cómo le digo? Siendo, obviamente, hablar de la muerte es duro. Se nos desconectó Sí, Carolina, pero hablar de la muerte siempre es duro. Cómo hacerlo un tema más bien amigable, porque el libro lo retrata muy amigablemente y donde Nicolás sí, entiende perfectamente que la muerte no es irse, sino pasar a otro plano. exacto, exacto. Mira, para hablar con un niño de la muerte, una de las primeras cosas que uno tiene que pensar es que eso te interpela a ti. O sea, ¿qué crees tú respecto a la muerte? Porque tu respuesta va a salir desde lo que tú crees, ¿ya? Y ahí, bueno, por ejemplo, la primera gran pregunta es si crees que existe un plano espiritual o no.
¿Te fijas? Si tú tienes una filosofía de vida que es trascendente o que es filosóficamente materialista, en el sentido de que solo existe lo material, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay soluciones, hay respuestas, hay maneras de plantearlo, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que ubicarse y uno tiene que estar muy consciente de cuál es la manera que uno tiene de enfrentar, de entender y desde ahí explicar, ¿no? Entonces, por otro lado, no hay que tener miedo a hablar con los niños de temas complicados. Nosotros a veces por protegerlos de temas difíciles se hacen cosas como no llevar al niño al funeral. Y el funeral, en realidad, es un rito de despedida. Entonces, como tal, es un ritual de construcción de significado. Entonces es importante para efectos de cómo la persona va a poder elaborar la ausencia. Y respecto del tema de la ausencia, siempre es que, bueno, aquí yo voy a hablar de la ignorancia misma, porque Dale. uno puede vivir el duelo como, bueno, como cada uno puede vivir el duelo, obviamente, pero eso implica también abstraerse un poco del mismo duelo y decirle al niño, ¿sabes qué? Esto ocurre así, esto pasa acá. No decir de sopetón porque puede ser demasiado duro decir, se murió, pero porque suena duro decirlo, sino adornarlo con otra historia, algo que sea más, como lo dices, más trascendente en el mundo, para el mundo. Sí. Claro, pero tiene que haber una narrativa. Porque, por ejemplo, cuando los niños, porque acá estamos hablando del duelo y las pérdidas en un sentido amplio, ¿no? En las mascotas son vínculos también, uno se vincula con las mascotas. Entonces, ¿qué pasa cuando al niño se le muere el hámster, se le muere el pescadito y se reemplaza por otro? Estás haciendo una esquivada olímpica al tema, ¿te fijas? Y al hacer eso, no le permites a él empezar a entender cómo funciona el mundo. No, en el fondo no lo preparas para ciertos contenidos que son en alguna medida difíciles. Ahora, en el caso de la pérdida, hay varias cosas. Por un lado está aceptar la pérdida y aceptar la irreversibilidad de la pérdida, que en el fondo es una ausencia que no tiene retorno. No es un viaje que la persona va a volver, no es que está durmiendo y después va a despertar, sino que es una ausencia definitiva, ¿no? Por otro lado está aceptar las emociones que están en juego con eso. ¿Te fijas? Que son distintas y son la Elizabeth Kubler-Ross habla de cómo pasan el shock, la rabia, la pena, ¿cierto? La resignación, las distintas etapas por las que pasa la persona. Y una cosa muy importante dentro del duelo es darle un lugar a la persona. A la persona me refiero que falleció, y persona, entendiendo que las mascotas también son personas. Darle un lugar, ¿cierto? Uno necesita, que es un lugar que ya no es un lugar concreto, sino que es un lugar simbólico. Pero tiene que tener un lugar simbólico en el cual permanece, para que nosotros podamos darle sentido. Carolina, ¿Volvió la Caro? sí, que está sin micrófono. Sí. ¿Aló? Ahora sí. Todos nos hemos caído en la conexión hoy día. Sí, no, hoy día no ha sido el día, pero hemos ido bien. Bueno, respecto a lo que decía Walter, claro, a mí me parece que es súper importante lo de darle un lugar al vínculo que se pierde, o sea, que se pierde entre comillas, porque finalmente las personas que están en nuestro corazón viven ahí, ¿verdad? No se van, pero darle ese lugar, y en ese sentido me parece que es súper bonito situarlo en el viento, o sea, ya como hablando del mismo libro, cada persona ahí tiene su lugar, ¿no es cierto? Hay gente que lo sitúa en el mar, ¿verdad? O en el campo, o en un cierto árbol, eh, pero a mí me parece que eso hace que la muerte y la pérdida sea mucho más llevadera. Y más, Sí. perdón, y más estos últimos 2 años de esta larga cuarentena por el tema del COVID, donde la muerte ha estado cerca, donde nos ha respirado de alguna forma a todos por igual.
Si hay Sí, algo, exacto. si hay algo tan transversal en el mundo, ha sido el COVID y la misma muerte, por crudo que suene. Y en ese sentido, es hablar referentemente de que hay un virus, hay que cuidarse, si no, de cualquier otra forma, todos vamos a morir. Sí, pero es la posibilidad, yo creo que es también un poco lo que hablaba Walter en otra entrevista, que decía que en el fondo es un tema que nosotros vemos tanto en la tele, en las noticias y todo, pero en nuestras vidas, como en el cotidiano, lo tratamos un poco como de evitar. Eh, entonces, claro, yo creo que el tema como de la pandemia, como tú bien dices, sobre todo al principio. Se nos pegó Carolina. Ah, pensé que era yo. No, se nos pegó. Pero y ya vamos a recuperarla de alguna forma. Pero, Walter, ¿cómo mirar la muerte, sobre todo en esta época larga de pandemia? Bueno, en esta época de pandemia, fíjate que la pandemia se ha estado hablando, ¿no? Del impacto a la salud mental de la pandemia y el efecto que ha tenido, porque todos estamos como habituándonos ya a esta normalidad nueva, pero que es una situación súper anómala de todas maneras. Esto de las cuarentenas, de no acercarse con la gente, de andar siempre con la mascarilla, ¿cierto? Y dentro de todo eso está muy presente la idea de la amenaza. Entonces, llevamos casi 2 años con una idea constante de una amenaza de que te puedes morir. ¿Ya? Eh, entonces, eso genera mucha ansiedad. Genera muchas ansiedades respecto de que uno se podría morir, de que se puede morir alguien o no. Y esa ansiedad, la única manera de calmarla de una manera más profunda y efectiva es que haya cierta tranquilidad respecto de cómo me relaciono con la muerte. Como tú bien dijiste, si todos nos vamos a morir, entonces, como decía, no me acuerdo qué filósofo, la vida es una preparación para la muerte. Y debiéramos estar en paz con eso. Ahí volviste, Carola. Ahora sí, Sí, Carola. sí, ahora sí. Bueno, lo que iba a decir era un poco acerca de eso, pues, de que en el primer semestre, de cuando empezó la pandemia, ¿cierto? Creo que nosotros tuvimos, eh, ahora yo siento que todos nos acostumbramos a todo, ¿ah? Como dicen por ahí, el humano es un animal de costumbre, pero me pasó particularmente, y lo sentí como bastante también en mi círculo, familia, amigos, que creo que nunca habíamos sentido la muerte tan encima como el primer semestre de la pandemia, o como ya pasando al segundo semestre cuando ya estaba la escoba, ¿cierto? Y ya no, me acuerdo que unos tíos se contagiaron y me acuerdo que ese fin de semana fue como de tanta ansiedad, de tanto miedo de decir, chuta, esta cuestión como que existe, como que el peligro está, ¿te fijas? Era como sentir la muerte ahí, ¿te fijas? Muy cerca y sentir esa posibilidad de que a cualquiera o sea, que tú puedes salir a la calle e ir a comprar pan, ¿te fijas? Como cuando tú dices, pero si puedes atravesar la calle en un auto, se pasa el rojo y sonaste. Pero esto como que lo sentías mucho más encima, ¿cierto? Entonces, eh, por lo mismo también encuentro que este libro ayuda mucho, sobre todo a las personas a las que tuvieron pérdidas por el COVID, que no son pocas. Walter. Sí, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer una recomendación cinematográfica, si podemos. Claro. Eh, ¿Te acuerdas? No sé si viste esa película Sueños de Akira Kurosawa. Sí, Yo no. sí, yo la vi. Bueno, totalmente recomendada. Es una película a esta altura bastante antigua, creo que desde la década del 90. Es un Y clásico. sí, sí, sí. Y tiene es como una recopilación de cuentos, que cada cuento es un sueño, ¿no? Y el último sueño es muy interesante, donde un tipo de la ciudad conversa con un aldeano de la aldea de los molinos de agua, ¿no? Y entonces, y conversan así con el sujeto y hay como un choque de mentalidades, ¿no? De cómo piensa el sujeto de la ciudad con cómo pensaba este viejito que estaba trabajando reparando una rueda de agua. Y ahí hay un funeral. Y entonces en el funeral se manifestaba con la alegría de ellos de que la persona pasaba a otro plano, ¿no? Entonces, es una muy bonita escena que grafica una manera distinta de enfrentarnos con la muerte.
Nosotros vivimos más bien como en el terror de que eso fuera a suceder, de que es lo peor que puede suceder y no la tenemos normalizada. Sueños de Akira Kurosawa. Sí, Sueños de Akira Kurosawa. Sí, lo anoté y en la edición vamos a poner la recomendación, obviamente, para que puedan, para quienes vean o obviamente también escuchen esta recomendación y este podcast. Es una muy buena película. A mí me gusta, me causa curiosidad el tema de la muerte, sobre todo, también lo nombraste, Walter, con la recomendación de Kurosawa. Hablar de la muerte como un tema de alegría. Siempre me gusta también sacar a colación que México tiene muy arraigado eso, el tema de la muerte como alegría. Sí. Como la fiesta, como esta fiesta de los muertos, versus, no sé, quienes estamos más alejados de todo eso, uno ve obviamente con la carga que lleva la muerte. Sí, sí. Sí, pues es muy bonito. Por ejemplo, en Coco, en la película esta de Pixar, ¿cierto? Sale harto eso, ¿no? Como de cómo en esta festividad la gracia es el encuentro de los vivos con los muertos, ¿no? Así como se les reconoce un lugar, ¿cachai? Y esa festividad tiene que ver con encontrarse con ellos, con recordarlos. Ahora sí. Walter, y con tema de estudios, con la escritura de este libro, ¿de alguna forma te ha cambiado la visual que tenías de la muerte antes con la que puedes tener ahora? Completamente. O sea, el cuento en sí para mí fue mi propia epifanía, ¿no? Como yo te decía, yo estaba en un retiro de meditación, y en ese retiro de meditación, en el cual tú estabas 10 horas sentado en silencio, bueno, en silencio era todo el retiro, los 10 días, pero cuando estás ahí meditando, y no puedes evitar que piensas muchas cosas, tratas de entrar en la meditación y de repente piensas, y dentro de eso, de pronto, este cuento llega, eh, a mi parecer, como un regalo, ¿no? Como si fuese que la musa, como las musas inspiradoras, ¿no? De los griegos, susurrara el cuento y me lo contara para mí, ¿no? Para eh, resolver mi propia angustia existencial respecto al tema de la muerte. Y por eso es que me pareció a mí tan importante publicarlo. Por eso es que hice todo ese largo camino para conseguir que estuviese al acceso de mucha más gente. Carolina. Sí, nada que decir en ese sentido, porque soy testigo de ese camino. Pero la insistencia de publicar. pero en el punto de tu visual, la que tenías antes de la que tienes hoy de la muerte. Es súper distinta. Es súper distinta porque además personalmente me he tenido que vincular o sea, enfrentar a la muerte de distintas formas desde ese entonces. A mí se me han muerto hartos amigos, harta gente joven, familia, amigos. Entonces el tema de la muerte ha sido bastante cercano, pero precisamente en el tiempo en que yo estaba ilustrando este cuento como hace 10 años atrás, me encontraba con ese conflicto de la muerte. ¿Te fijas? Pero ya con los años, después de ser mamá también, que eso también cambia muchas cosas, muchas cosas. Y también me he enfrentado a la experiencia de la muerte de otras formas. Hace tiempo se murió mi abuela, hace como un año atrás. Pero es una muerte que nosotros alcanzamos, que pudimos digerir en el fondo. ¿Te fijas? Porque ella se fue como apagando de a poco, entonces la pudimos acompañar. Ya cuando murió, evidentemente que fue súper triste, pero también estaba como ese consuelo de que está mejor ahora, te fijas, de que ya su cuerpo ya no sufre, de que como un poco más amigada con el tema de la muerte. Pero es algo que también creo que está presente todos los días, ¿ah? Porque además de lo que conversábamos delante acerca de la pandemia y todo, antes de ayer, bueno, vendieron la casa de mis abuelos porque ya los dos están muertos, ¿cierto? Pero antes de ayer me fui a despedir de esa casa y sentí como todo revive,
como todo, y es una experiencia sumamente potente, de hecho estoy muy, muy sensible por eso. Pero es increíble como todo va reviviendo, entonces finalmente tú sales con preguntas ahí así acerca de qué es lo que realmente está muerto, qué es lo que realmente está vivo, ¿te fijas? Tú dices que qué extraño esto que hablábamos de antes, ¿cierto? De que es una pérdida irreversible, pero hay cosas que a veces se vuelven a vivir de una forma tan potente y tan vívida, valga la redundancia, que ahí tú te planteas eso, dices, realmente es una pérdida irreversible, porque la sientes tan aquí contigo que, no sé, es un poco extraño. Pero sí, creo que después del libro, y después también de haberle puesto imágenes al tema de la muerte, porque eso tampoco nunca lo había hecho, y gracias a las ilustraciones del libro también uno le va poniendo ciertas imágenes a esto, un tema tan complicado, evidentemente que va cambiando la percepción y también haciéndolo más parte de, de la vida. Y en lo personal, además con la pandemia, eh, yo ya no vivo con la proyección a largo plazo. Antes sí, yo me proyectaba mucho, en 5 años más quiero hacer esto, en 10 años más quiero hacer esto otro, proyectos personales, qué sé yo, pero ya no, ya no. Es algo como yo les decía, he perdido a harta gente, bien significativa, y es también de tener la muerte más o menos encima, me ha llevado mucho a valorar la vida de otra forma. Y tratar de vivir y de disfrutar un poco también, o sea, no un poco, sino que disfrutar a conto de los vínculos que uno tiene en vida y fortalecerlos también. Sí, y eso es algo que sí, que me ha entregado el libro y que también me entregó la pandemia. O sea, y en Raya para la Suma es el mejor ejemplo que podríamos sacar del libro. Es como disfrutar a nuestras personas queridas, a nuestra familia, a nuestras mascotas. Mm. Eh, no somos eternos en el mundo, pero mientras tanto disfrutemos lo que tenemos. Sí, 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 igual es sí. una buena elección porque nosotros nos acostumbramos mucho, nuevamente digo, nos acostumbramos a todo. Entonces, no, sí nos acostumbramos. Yo aquí tengo mi perrita durmiendo al lado y para mí es una costumbre que esté durmiendo al lado, ya está viejita, ¿te fijas? Pero es una costumbre, ya es como que yo sé que me levanto de la silla y que tengo que saltarla, o sea, ¿cierto? Dar un paso más grande para poder esquivarla. Y eso es una costumbre que en algún momento ya va a dejar de estar, ¿te fijas? Entonces, eh, muchas veces no somos conscientes de eso precisamente porque estamos acostumbrados. Walter, Sí, yo creo que hay varias lecturas distintas y conclusiones que se pueden sacar, como lo que dices tú, que de hecho hay una parte del libro que se enfatiza eso, que en el fondo lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo. También está, por otro lado, el tema de la espiritualidad, que es muy relevante, porque en el fondo la resolución que este cuento entrega sobre el problema de la muerte es que es un cambio de estado hacia lo espiritual. Entonces, hay ahí una perspectiva filosófica trascendente, ¿no? Eh, y por otro lado está muy fuerte el tema de la impermanencia, ¿no? O sea, yo casi diría que este cuento, más que hablar de la muerte, de lo que habla en definitiva de la impermanencia, de cómo todo cambia de manera constante, que es lo único que está sucediendo todo el tiempo, que todo está cambiando. Y dentro de ese cambiar constante es que también sucede que nosotros morimos. bueno, obviamente en los minutos que nos quedan de esta grabación, Walter, Carola, agradecerles esta bonita conversación, agradecerles esta belleza de libro que obviamente lo pueden encontrar en su librería favorita física y digital, y que, bueno, ya hablamos de los proyectos, ya se habló de los proyectos a futuro, pero hay una proyección de que pueda salir, no sé, más corto o más largo plazo. El libro ya está escrito,
soy yo la que está ilustrando. Ah, perfecto. Así que sí, ya llegaron los materiales, los nuevos. Así que ya, sí, en cuanto ya esté, no sé, quizás más tarde, en la noche ya me pongo a pintar lo que tengo. Pero sí, es algo, lo que pasa es que también a mí me gusta mucho trabajar con Walter, precisamente porque, por estas imágenes, ¿cierto? Estas imágenes que o sea, esta posibilidad de crear imágenes y de que lleguen esas imágenes que les decía adelante, que para mí es como muy entretenido y muy desafío. Eh, entonces, ojalá que podamos hacerlo lo más pronto posible. Ahora, después de tanto tiempo, también hay muchos más contactos con otras editoriales y todo, y yo también creo que es un libro que es muy viable de que salga. Además, que va a quedar precioso. Bueno, yo espero que El niño que quería atrapar el viento sea un éxito para que Alfaguara quiera publicarnos el otro libro sobre el trébol. Sí, sería muy lindo eso además. ¿Han tenido feedback lector? Redes sociales, ¿le han llegado mensajes? Sí, mira, te voy a comentar, me ha pasado a 2 librerías a las que he ido. Por ejemplo, ayer fui a una librería, fui a la que leo de Vitacura, y la señora que estaba ahí me dice, ah, es tuyo el libro, qué lindo, me encantó. Entonces, eso es muy agradable cuando los libreros, porque finalmente los libreros son una parte súper relevante en su recomendación con las personas. Entonces me ha pasado con un par de libreros que lo han leído y que les ha gustado, y eso es súper entretenido. Sí, a mí me llegan comentarios todo el tiempo igual, por las redes sociales sobre todo, porque yo siempre voy publicando mis dibujos, y me dicen, oye, tú tienes el libro para que me lo mandes, o dónde lo puedo encontrar, y todos los días me preguntan, la gente que les llega el libro, después de que le doy la recomendación de dónde encontrarlo y todo, oye, el libro me encantó, es tan lindo, es tan sensible, es tan atinado, me han dicho. Esa palabra me gustó cuando me dijeron, es tan atinado el libro. Lo encontré súper, como que no podía ser la mejor palabra, porque en realidad me decía, las ilustraciones, el texto, todo es sumamente atinado para lo que estamos viviendo. Entonces, sí, hay mucho. Yo creo que, sobre todo ahora que se publicó hace tan poquito, eh, y está Navidad de por medio, ¿cierto? La gente lo está buscando y lo está comprando y mandan mensajes después y publican, oye, ya tengo el libro, estoy tan emocionada. Y todo eso. Bueno, Así que si obviamente, alguien lo compra, que nos escriba nomás, que nos escriba Sí, por redes sociales. que nos cuenten. y en estas palabras finales, algo, bueno, estas palabras finales son de cada uno para que digan lo que gusten respecto del libro, respecto obviamente de la muerte, pero por favor siéntanse libres de decir lo que les nazca del corazón. Carolina. Mm, Mira, más que algo de lo que yo sienta hacia el libro, creo que me gustaría invitar a las personas a que lo leyeran. Si no pueden hacerlo a través del formato físico, el libro también está en ebook, porque realmente es un libro que sirve, que cumple su misión, como decíamos delante, y que además a mí me encantó ilustrarlo nuevamente en esta edición mucho más amigada con la muerte. Y, y como decía, es un libro que sirve y que en algún momento, si no nos sirve ahora, en algún momento de la vida va a servir. Pero es un libro que hay que tener en la casa, sí o sí. Walter. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso que dijo la Carola. A mí, a veces me preguntan, por ejemplo, cuando compro libros, me preguntan si he leído todos los libros, y a todos los que somos lectores y amantes de los libros, siempre tenemos muchos más libros de los que hemos leído, ¿no? Y siempre estamos comprando más libros de los que alcanzamos a leer. Entonces, comparto Me, con me, la me Carola está de que retratando. sí, Es más sí, común de lo que uno piensa. sí. Humberto, no sé si tú conoces la palabra tsundoku. Sí, Ya, sí, como perfecto, estamos en la el misma página. acaparador de libros en el fondo. Sí. Sí, sí. Todos tenemos Entonces, un poco de eso.
Este libro es un libro que es importante tener en tu Tsundoku y es que en algún momento esté en tu biblioteca y lo vas a necesitar, ¿te fijas? Y en algún momento te puede ser útil. Y cuando eso suceda, a mí lo que me encantaría es que me escriban y me cuenten, porque como decía Carolina, periódicamente nos pasa que nos llegan historias y la verdad que son súper emotivas, son súper lindas, y a mí me da mucha alegría, a pesar de que a veces es triste, pero me da mucha alegría que cumpla su misión, que el libro en el fondo es un aporte y es un regalo. Además que eso igual a uno no sé, nos va eh, motivando también a que sigamos haciendo cosas. Antes de la pandemia, este libro yo lo leía con los niños en escuelas, por ejemplo. Te fijas, estaban así como a charlas y qué sé yo, y lo leíamos en las bibliotecas, o leíamos algunas páginas, ellos hacían dibujos. ¿Te fijas? Entonces, eso también, cuando llegan esos comentarios, cuando te escriben un mail, cuando el colegio te mandan un mail o de la escuela te mandan un mail, oye, le pasamos el libro a tal niño que se le murió su abuelita o qué sé yo, tú dices, oye, qué bueno, no sé si la palabra es retorno, porque en realidad cuando uno hace una ofrenda al mundo, uno no sabe cómo eso va a, ¿cierto?, a terminar. Pero cuando hay ese feedback, cuando nosotros logramos saber aquello, uno dice, pucha, qué rico, dan muchas más ganas de volver a ir, ¿cierto? De seguir haciendo la pega que uno hace, con mucho más ganas también, como con más felicidad, sí, con más alegría. Bueno, ahora sí para finalizar quisiera, bueno, mi percepción obviamente de encontrar que es un libro hermoso. Me gusta el término atinado, porque en momentos que nos vemos con la muerte en la cara no atinamos a decir cosas muy Sí. de buen gusto. Son muy cosas atinadas, valga la redundancia. Bueno, y obviamente quiero, bueno, leer un extracto de algo que escribí que obviamente va a ir en redes sociales respecto de el niño que quería atrapar el viento. Hablar de la muerte es siempre un diálogo difícil, y más si lo quieres hablar con niños y niñas. Pero la historia de Nicolás nos abre la cabeza y nos pone ante un relato lleno de madurez y claro en cómo la vida le presentó una gran tarea al protagonista de este libro. Porque no somos eternos en esta vida, pero sin perecederos en el recuerdo y en el amor. El niño que quería atrapar el viento, de Walter Kuhn y Carola Vergara, editado por Alfaguara. Y obviamente agradecerles este ratito de conversación para con esta casa digital. Qué bonito, muchas gracias. Te vamos a citar esas palabras. Sí, me encantó el texto que escribiste. Muy bonito. Lo voy a subir en unos días más y obviamente lo etiquetaré en redes sociales. Buenísimo. Excelente, muchas gracias. Walter, Carola, muchas gracias. Gracias a ti por el Un interés. abrazo. Gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo, escuchando, gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós. Chao, Humberto. Un abrazo. Chao.